Son las cosas que muchas veces nosotros nos ponemos a pensar si es que se hizo luego con mala intención o fue tan ingenua la persona que fue incapaz de salir a preguntar por allí, por lo menos si todavía viven o ya están todos muertos. La cuestión es que en los libros ya están muertos, ¿verdad? Y esta imagen que ven acá es una imagen que tiene 5 personas de años. Esta es una comunidad que está en la zona de Itacurí, en el Alto Paraná, con Abá Guaraní. Y por antes ya no hay mando amigo y pajeteo, que en el tamingo que tiene una caraíña iña uy catufuri asa o manoma era Branislav Susnik a eu montei não deixa que era Museu Etnográfico Andrés Avero desde o avio Paraguay España Ari pequeo ma Paraguay tebe España está Caribe pesa de lugar da política mata Caribe desde vemos en mí ñande acatuatu como vive de Guaguaçu ya era Museu Etnográfico Andrés Barbero. A ver que una Caraíbe, o Uruguay que tem Caraí aí uma noma o veo. Em Caraí pirapire que tem tereia. Aí era Andrés Barbero. Ya ve Caraí o Uruguay que una Caraí pegando Europa del Este. Na gente por aí se aguape algo que ñemonandúa que era etnología, etnografía, el estudio de las culturas de las sociedades y sus características culturales. O hubo aves a Pecaraí y sube o Paraguay que no está y pues un mía viva de Guazú no ni me guapo y de Cuatiare. Y sube y Moisés del Tono ya puede hacer o ni Bollano ya puede hacer a fin de Boliviana. Así va yo grande y que entonces yo con aves a Jomipe Paraguay y se acuerda de ver en esa es samo mo ba esa bon hikwe bo wi bon hikwe ba e por de por hikwe hay capturamos es ahí niña de envía sacuera tal cual vino la doctora Susi se instaló y ella desde 1950 casi hasta 1970 20 años recorrió el Paraguay ubicando a las comunidades indígenas nativas a Eojo, Huesaco, Goanga así de tiene más esta gente recuperamos y vaya de ver. Estamos hablando, repito, de 1950, casi un poquitito tiempo después de terminar la guerra. Y esta persona, la doctora Zuni, acompañaba a un pequeño grupo de ayudantes, llegó a estos lugares, conversó con los indígenas, fue más de una vez, porque en Diepera con el pobre y pequeño llegó a Cúpete, a Pegoño, pero muy pequeña, de Ecuador. Estaba llegando a Pipericuera, viajaban, y me Diepera, han de Coaponao, y de Barco, y Pepe, y por eso les decía, tardó 20 años. Y si ustedes visitan ese museo Andrés Barbero, que hoy está bajo la dirección de la licenciada Adelina Pucineri, hija que también fue historiador Carlos Pucineri Scala, ella les va a mostrar que el museo, un espacio grande, tiene 17 stands que se mantuvieron, porque cuando la doctora Zuni recorrió el Paraguay, encontró 17 etnias, 17 pueblos, 17 naciones indígenas en Paraguay. Anga hoy lleva mi ya 11 más su recuerda, 17 años, 19, amboya 21, pero normalmente son cortes, fracciones que han hecho antropólogos desde acá, no han sido los propios indígenas. Entonces, mucha gente adoptó la decisión de mantener la clasificación que hizo la doctora Zuni. Ambas veces cañan de Zuni. Cuando ahí se va, como que dice, Abá Guaraní, hoy Buigá, hoy Paíta Vetená, a mí Imbo Viveva, era H. Guayaquil. Con ambos apuijas, que ven, Buigá, Paíta Vetená, me llaman Bayote, Abá Guaraní, venía a Paraná en el pivote. El lleva paja o aproximadamente 15.000 individuos por cada etnia. Ahora vamos a que son 45.000. Hace ya años mi ese Guaraguá y anga mi imbo vivera mi geraba H Guayaquil. A mi H hoy lleva para ahora 900 últimas personas. 900 ya. Ambos apujan da vez a quedar en boya de y con inbaño ni epa. Ya me recuerda viajáramos las icujetadas y recuerdan 20, 30, 40 multitud más yo va hoy coge y pesa yo mi tebe
A mí, y volví a veces me dijera H. Me anda ahí H, o mí yo H. Acá H, H. A mí había tenía a ver cachique ya, chache chique ya, acá donde dice chache sí. Se mandó a ver que tenía ya que se chechi, chechi, oh, que sí, ojo, y se va. Chechi, chechi, oh, que sí, ojo. Son como regionalismo en el uso. Igual uno entiende el lenguaje, pero tiene sus características, ¿verdad? Es como el castellano porteño, es como el castellano mexicano, es como el castellano de España, o el castellano paraguayo. Tiene sus matices, ¿verdad? Y entonces hay 4 etnias que son guaraníes en la región oriental. Repito, los más cerrados, Indicua, Guasucea, era Ambuya. Después están los Aba guaraní, que son mucho más abiertos, los Paí también, y los últimos que son, repito, los H. Los H están en la reserva Maracayú, están cerca de Curuguatí, están en San Joaquín, Caguazú, están en Taba y Cazapá, y dentro de la zona de Cazapá, más hacia abajo en San Rafael, donde está el famoso Cerro San Rafael, Pepe Jacuélico, Bobumí, en la zona del Chaco, al cruzar el río, desde Concepción hasta el río Pilcomayo, nosotros tenemos a los Angaité, Guaná, Sanapaná, Toba, Alengua. Mía, porque hinabe, acá ñembo era Paitepe Teisha, Mascoy, la República Mascoy. Pero ñembo ya hoja, pero yo apetebe, ahí Angaité, Guaná, Sanapaná, Toba, Alengua. El caso, por ejemplo, de los Toba es una cuestión que mucho llama la atención. Eran 2.500 en el censo, hoy probablemente solamente ya quedan 1.000. 1.500 migraron a la Argentina. Ojo, y Formosa, eres 1.000 por una abeja, niña garico por una abeja, se fuera. Todo páginas. Y lo que en la parte ya del Pilcomayo, sobre el Pilcomayo, desde Asunción hasta allá, hasta la frontera con Bolivia, hay 3 comunidades, 3 etnias. Desde Iyaycuá, Meme, Illa de Saco, Arpicuán, Oa, Paitema, Mariano Roca Alonso, Macá. Hoy mi mente lo que estaba Chacoí, General Burgués, o mi viaje cojaje, pero la jeta ve más, o va para Iteco. Sí, el barrio Universo, que allí donde está el puente, ya veo, ya a la mano derecha, el barrio Universo. Pica tú, oí Ginate en Vitebeo, oí mi graba ni Baclé, a mí pues llegué ahí Chulupí o ni Baclé, a mí mi jeta beba. Mi saco de coba, anda ahí a guaraní, mi apitepe, mi jetabeba, mi graba ni les acaban 15.000 la vez. Tan que te algo de mi macaco era mía, éramos 2.000 personas. Muy tebe, Paraguay, Argentina, Bolivia, Yucujave, muy betení tecoja, era Manjui, muy dije yo a Chorotí, guaraní, andeña ya está Chorotí, a ver guaraní que apoya muy tebe, acá muy tebe un mandujé, es Chorotí. Esos son aproximadamente 400 personas, la Jeta Beima. Y finalmente, en la zona del centro del Chaco, hacia la frontera con Bolivia, están los famosos ayoreos. Ayoreo o Pitayobay, o indios moros, moros. Y en la costa con el río Paraguay, allí en la frontera con Brasil y con Bolivia, Alto Paraguay, vemos que me dijera chamacocos. Bebé ojo a cueva de Mojara Felipe, mía, ya le vas a cueve. Cueva con un ya oye, un boya oso, Isir, Tomaraco, Ubitoso. Iba a ir a esperando a Jetabema. Ese es el grupo que está en la línea de la muerte, de Miami, Pechajavi, ahí vamos a llevar hoy, hay cosas que hagamos, o Miami, o Manovo y Beta, estamos hablando en el último censo de 117.000 nativos en Paraguay, 117.000. De 7 millones, 117.000 habitantes del Paraguay son indígenas, catalogados en los grupos que le dije recién. ¿Y qué es lo llamativo de esto? Que el guaraní, siendo una lengua indígena, sea hablada por prácticamente un 85-86% de una población ya paraguaya, no indígena. Porque a mí, indígena, Pitepe, a veces a mí, Vega, País, Aba Guaraní, H, Ape, Chaco, Bella Asao, a mí, Bolivia, en el más, a mí, mi dijera Guarayo, Guarayú, a mí no me dijera Guasurangüe, Guasurango, son los 2 grupos guaraní que están en el Chaco, un promedio de 10.000 habitantes cada uno. Y después todos los otros pueblos que les dije, en la zona acá de la
la ribera del río Paraguay, Angaité, Guanazanapaná, no pasan de 500 habitantes. Y eso, en términos antropológicos, sociológicos, es una cuestión muy delicada porque estamos ante una situación que ya es insostenible. Michamacoco, por ejemplo, no ñemoñaveno. Ellos desde el año 2000 decidieron ya no multiplicarse, no procrearse. Acuerdas Ima Manon Batajaja, no ñeja Ima Yoí, o ñemoñado. E inclusive tienen la costumbre de hacer una práctica que para nosotros puede ser bastante fuerte. Alguien va a decir eso es criminal, pero para ellos ya no es, ya es solamente la última acción, que es lo que se llama el infanticidio. Ya, y me envuelvo, se me cape pemita, pesiteje, cobereje, o niño tú. Pepeteo, y a veces, o se embajo, o a mi madre, o niño tú, a cobereje, pepe, ya tú, a monte. ¿Eso por qué? Porque estamos hablando de una zona que es muy cálida, estamos hablando de promedio de 50, 55 grados de coripe, se presenta de rico coaba. Segundo, no hay agua, mueren por falta de agua. Te van a decir, allí cerca está el río Paraná, el Paraguay. El problema es que a 15 kilómetros no se puede entrar por el territorio brasileño, paraguayo, etc. Indicativos hasta Pedro. Y tercero, no hay alimentos. Entonces ellos dicen, y por haber permitido más no, antes que os así. Y ya directa. Eso es accidentalmente, porque ya de hecho no se multiplica. Si se produce esa especie de accidente y la mujer queda embarazada, entonces se deja que termine el proceso, nace la criatura y se la entierra arriba. En el momento, allí en el acto, ¿verdad? Y eso no solamente ocurre acá, ocurre en varias otras etnias dentro de América, que son muchas las que pasan por un momento muy difícil. Finalmente, vale la pena mencionarles, cuando llegaron acá los conquistadores, se calcula que habían un promedio de hasta 950 naciones y 950 lenguas por decir. De esas naciones y lenguas, muy probablemente, al reventar existen 250. Casi la 3/4 parte fue aniquilada. Aniquilada significa haber sido asesinados de una y mil formas. Porque están aquellos que pasaron por la esclavitud. Hasta ahora en Bolivia hay indígenas esclavos, por ser indígenas, ¿verdad? Y como eso ocurrió en muchos casos. Yo solía contar la historia de don Luis Duarte, a quien él teniendo 3 años más o menos en la zona de Tabaí, en Ramadita, llega unos cazadores indígenas, lo que éramos Yeyucá, Andrés el primer, Yeyucá Peteí, el primer PA, Yeyucá Mocoy, Bojacuy, hacer un boy para Yeyucá, entonces le pagar. Yeyucá abuela indio, Yeyucá Haisa, y Yaguarete, Guazú, la pesa de Yeyucá, vienen de Bicuera. Y llegan a la casa de este señor, frente a él le matan al papá y a la mamá, no estaban sus hermanos, y a él, el propio asesino de su padre, le echa a vivir con él. Y le da su apellido. Duarte era el apellido del asesino de su padre. Él se queda y vivió allí seguramente unos 2 años y después se entregaron a una familia en Asunción. Le vendieron a una familia, a esa criatura. Creo que era una pareja que no podía tener hijos. ¿Y qué pasó? Una cosa increíble. Dice que viene un circo acá y le ven a él y deciden otra vez comprar. Y los padres postizos hicieron un trato y le vendieron a Luis a un circo, que es Argentina. Va a la Argentina y en plena función dice que una de esas noches viene una pareja, rubios los dos, ¿verdad? Mañana, al otro día llegué y vinieron 5 noches, en la 5ª noche le hablaron al dueño del circo, le ofrecieron una cantidad impresionante de plata, el tipo no se negó y ellos le compraron a Luis. ¿Y quiénes eran esta pareja? Era una pareja de ingleses. Ingleses que lo llevaron nada más y nada menos que a Luis Duarte a Inglaterra. Y él teniendo más o menos 4 y medio, 5 años, comienza a vivir en Inglaterra, en Londres, una de las ciudades más grandes del mundo, más importante. Se forma allí y él toda la vida supo que él no era hijo, ¿verdad? Obviamente, él era morenito y los eran rubios, ¿verdad? Y entonces llegó el momento en que él le insiste a sus padres que le den la oportunidad de ir a buscarle si había algo de su familia. Y los papás le plantearon una especie de trato. Le dijeron, antes de llamar a ella, poa, éramos un obrero metan de ellos, pues ir a morir a por acá. Entonces, él termina siendo docente, termina la carrera de magisterio en Inglaterra, 20 y pico de años. Y allí, cuando le plantean a los padres el compromiso que hicieron, los padres, vamos a irnos y nosotros te vamos a acompañar.
Y vinieron, llegaron a Buenos Aires, ni seña, ni rastro del circo, nadie sabía nada. Estamos hablando casi 20 años después. Y hasta que una persona le dice, ¿por qué no van a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires? Allí hay un departamento de antropología donde les pueden dar datos. Y tal cual hicieron, allí rápidamente los miembros de ese Instituto de Antropología, enseguida le dijeron, THC, por las características que tiene, ellos están en el Paraguay. Y de allí, uno de los investigadores argentinos le da el contacto del entonces ya general Marcial Samaniego, una persona extraordinaria que mucho tiempo ayudó a los indígenas de Paraguay. Y él viene Luis Duarte con sus padres postizos a Asunción. Él era ministro de Defensa cuando el general Samaniego. Consiguen entrar a la audiencia con él y cuando él le ve le dicen, debe vaya ahí tampoco hables. Siempre se acordaba así de general Samaniego. Le dice, él ya ni siquiera hablaba guaraní, mucho menos hablaba su lengua, ¿verdad? Si tenía 4 años y medio cuando fue acá. Algunas cositas a lo mejor entendía. Y me dice, sale el señor y me dice que él sabía de dónde probablemente iba a ser yo. Entonces él nos da a mi papá y a mí un chofer y él nos lleva hasta Tabajía. Y averiguando allí, yo consigo descubrir que 3 de mis hermanos estaban vivos todavía allí. Entonces yo me voy, me presento y sale uno de los hermanos y me reconoce, los 2 se reconocieron. Así que fue impresionante. Y el hermano le dice, sin embargo, evitata con ave, arijanota. O sea, hasta por andú y catú guariquete era panajane, y catú tamo y que era orene. Entonces que abran el pueblo estaba ahí, los papás bautizo con él, había una forma que ellos se quieren en Asunción o qué. Y llegó el día, viene alguien, le dice que vaya, él le dice a su papá que podían ir a Asunción, que no sabía cuánto iba a tardar. Y él entra. Y la condición fue que él tuvo que desvestirse totalmente, o pío velado. Porque la tradición de ellos era prácticamente andar totalmente, solamente taparrabo o algunas cosas. ¿Ay qué? Tardó más o menos 6 meses en esa entrada. No quiso salir más. Cuando finalmente salió, él prácticamente recuperó mucho de su identidad. Y de ahí en adelante, los padres se quedaron acá, los postizos, y él entra en una relación de amistad tan fuerte con el general Marcial Samaniego, que gracias a Samaniego y a don Luis Duarte se construyen muchas escuelas indígenas en Paraguay. Don Luis Duarte es uno de esos héroes indígenas de los que muy poca gente se acuerda. Nosotros tuvimos la oportunidad varias veces de llevarlo al Ateneo, de escucharle, de pedirle algunas charlas. Era una persona bastante dura, pero que hacía respetar los derechos indígenas. Esto un poco para que sepan, al hablar de todo este tema del año de las lenguas indígenas, entender también cómo en este caso es tan importante conocer parte de esa historia que por muchos motivos no sabemos. Yo tampoco le voy a decir a ustedes por qué no saben, por qué no se fueron a preguntar. Muchas veces ni siquiera uno tiene la idea de eso. Y la intención hoy era acercarles estos datos, primeramente esto con el tema de internet, y en segundo lugar, como estamos en el año de las lenguas indígenas, hablarles un poquitito de las 17 etnias, de 117.000 indígenas que están, de que hay algunas etnias que están en peligro terrible de desaparición. Hay un trabajo que hizo la Secretaría de Políticas Lingüísticas con los guaná. Ellos son todavía cerca de 300 personas, pero el problema fue que cuando el investigador, que acá muchos lo conocen, al profesor Nicolás Ginan, que fue hasta la comunidad, se encontró con una gran sorpresa. Ya nadie hablaba guaná. Todos hablaban guaraní, hablaban castellano, hasta alemán hablaban. Y solamente encontró a 4 mujeres, 4 ancianas, que seguían hablando guaná. Entonces él se sentó, él grabó todo lo que pudo de ellas, pero hubo un problema que, así como con el guaraní, ni ecuñante y curúa, ni ecuñante y curúa, es un vertido muy bajado, ni ecuñante y curúa, de Coribey, Macuimbateo, ni Guaná. Entonces esa es una parte ya perdida, pero por lo menos consiguió recuperar una parte muy importante del lenguaje guaná y que hoy en día ya está documentado. Esos son esfuerzos esporádicos, mucho de eso no hay. Pues algo. Pea Peña en ciudad, porque hay una cuestión tan importante de entender acá que todo pues pasa por la educación. Si ustedes van a una escuela, la escuela le enseña un montón de cosas y uno nunca se olvida porque eso ya está ahí. Y el que va a aprender eso y el otro va a aprender y vamos a agregarle más cosas después. En el caso de ellos nunca jamás aprendieron nada, nunca jamás tuvieron libros en sus lenguas.
Pues nosotros no le podemos enseñar a un chamaco con guaraní. El guaraní no es su idioma. Él no entiende nada guaraní. Es como que alguien acá, alguien le habla en ruso, ¿verdad? Así también para un chamaco escuchar guaraní es como que alguien le habla en ruso. Por más que uno diga indígena, nativo en Oaxaca, igual tienen idiomas diferentes. Bueno, ¿Bático? ¿Esa café? Bueno.